Buenos días. Vamos a guardar 2 minutos más hasta que se terminen de conectar la totalidad de los invitados y damos comienzo. Bueno, buenos días, Néstor. ¿Qué tal? ¿Si te Buenos días. parece? ¿Cómo estás, bien? Gracias Bien, todo por bien. sumarte. Mientras se terminan de conectar los invitados, que son muchos, la verdad que la temática genera interés. Eh, Empiezo a comentar un poquito en qué va a consistir este evento. Para todos los que se conectan habitualmente, no se trata, como habrán visto, de un webinar que tiene que ver con mercados financieros, con dinámicas de la economía o de la coyuntura actual, sino que tiene que ver más con un webinar de planificación fiscal. Y en esta oportunidad hemos invitado a Néstor Cáceres, un reconocido profesional de ciencias económicas de la ciudad de Córdoba, un profesional de confianza de Petrini Valores, para que nos ayude a entender los principales aspectos de la ley 27743, esta ley que tiene 3 ejes diferentes: un régimen anticipado de bienes personales, un capítulo de blanqueo y un capítulo que tiene que ver con la moratoria. La idea de esta hora y algunos minutos, sería centrarnos, Néstor, principalmente en lo que tiene que ver con el régimen anticipado de bienes personales y algunas cuestiones de blanqueo, que es por donde entendemos existen la mayor cantidad de dudas o de preguntas por parte de nuestros clientes y de nuestras relaciones. Y la idea también de hacer este webinar a unos 10 días de haberse promulgado la ley, si no me equivoco, y a días de haberse reglamentado, y todavía están saliendo decretos que van regulando diferentes aspectos de toda esta operatoria, tiene que ver con que las fechas y los plazos son muy cortos. O sea, las fechas para adherirse a determinadas opciones son cortas, y la información que cualquier inversor, que cualquier contribuyente tiene que procesar antes de tomar la decisión, es mucha, tiene que ser discutida con sus socios, con su familia, y para eso, bueno, invitamos a Néstor, quien es contador, licenciado en administración, fue funcionario de AFIP, fue gerente del Departamento de Impuestos de Price en Córdoba y actualmente dirige el estudio Néstor Cáceres y Asociados, para que nos oriente y ilumine un poco en este camino o en las implicancias que tiene esta ley, Néstor. Así que agradecerte enormemente que nos estés acompañando, agradecer a los más de 130 personas que están conectadas en este momento, y si te parece te doy el control de la pantalla para que empiece con la presentación. La idea van a ser 50 minutos, 1 hora de presentación, y después abrimos un espacio de preguntas, que creo que también va a ser un capítulo muy interesante de esta charla. Así que, Néstor, Muy bien, Iván. Buenos días. escuchamos. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Y espero que hoy podamos sacarnos muchas dudas respecto a este régimen recién implementado. Voy a compartir el material. Y como dijo Iván, vamos a ver básicamente el régimen de blanqueo y que va directamente vinculado a la posibilidad del pago anticipado del impuesto sobre los bienes personales. Perdón, Néstor, si te parece, si le das a iniciar presentación, se va a ver un poquito más Sí, sí. en pantalla completa. Como ustedes recordarán, esta ley fue y volvió a las diferentes cámaras del Congreso. Y la última resistencia que hubo fue precisamente con el régimen del pago anticipado de bienes personales, que a los senadores les costaba entender que es una condición indispensable
para que un contribuyente se acogiera al blanqueo. Si no había un panorama medianamente claro con bienes personales, el blanqueo no iba a tener ni en la más mínima posibilidad de éxito. Por eso es que la idea de esta charla de hoy es ver simultáneamente los efectos y las alternativas y las situaciones aplicables al blanqueo juntamente con la aplicación del régimen de pago anticipado de bienes personales, ya que los tiempos realmente nos corren. Y para entrar directamente a ver precisamente la cuestión temporal, ya podemos observar que los plazos se nos vienen encima. Básicamente, ¿qué ocurrió? Esta ley se publicó el 8 de este mes, el 8 de julio, para declarar bienes existentes al 31 de diciembre del 2023. Solamente para comparar con el blanqueo de Macri, en esa oportunidad la ley se sancionó el 22 de julio del 2016 y los bienes se tenían que declarar precisamente ese mismo día, el 22 de julio del 2016, era lo que en esa época se llamó fecha de preexistencia. Entonces, en el blanqueo de Macri era muy inmediato la posibilidad de demostrar la tenencia y evaluación de los bienes, mientras que en esta oportunidad hay que retrotraerse 6 meses, básicamente por la demora que hubo en un proyecto que originalmente fue enviado al Congreso en diciembre del año pasado. Entonces, las fechas se han venido encima muy rápidamente y vamos a comenzar a ver que el 26 de agosto ya tenemos los vencimientos anuales, les diría ordinarios, de la declaración jurada de ganancias y de bienes personales, que ustedes verán que la profesión, los colegas están solicitando prórrogas, pero no, dudo que esas prórrogas se otorguen atento a la situación, digamos, de necesidad de tener un panorama financiero y el Estado Nacional por la necesidad que tiene en materia recaudatoria. Se han prorrogado los vencimientos desde junio a agosto. Obviamente tampoco se implementó un régimen de algún anticipo excepcional, con lo cual, en mi opinión personal, dudo que se vaya a prorrogar estos vencimientos de ganancias y de bienes personales. Como nos vamos a ubicar en la situación de un potencial contribuyente que va a blanquear, he puesto énfasis en esta presentación en la primera etapa, es decir, en la etapa que vence el 30 de septiembre y que graba el blanqueo con una alícuota del 5%. Como ustedes sabrán, a partir del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre se puede seguir blanqueando al 10% y con posterioridad del 1 de enero del 25 al 31 de marzo también se puede seguir blanqueando con una alícuota del 15%. Pero por más que el tiempo es escaso, seguramente más del 90% de quienes se cogen al blanqueo lo van a hacer en esta primera etapa, atento a la gran diferencia de alícuota que hay con la segunda, que sería del 10. Entonces, el 26 de agosto vamos a ubicarnos, como les decía, en un contribuyente que va a blanquear, va a presentar la declaración jurada de ganancia, pagar el saldo, y bienes personales, vamos a partir de la base de que ese contribuyente se va a adherir al régimen. No se ha aclarado vía reglamentaria que el contribuyente que venía presentando bienes personales y se acoge al REC no tenga la obligación, pero más allá de que pueda haber alguna formalidad, el contribuyente que se acoge al régimen de pago anticipado no va a abonar el impuesto del año 2023, porque precisamente el régimen de pago anticipado comprende los periodos 2023 a 2027, razón por la cual la obligación de bienes personales del año 2023 queda comprendida en el pago anticipado de los bienes declarados entre el periodo 23 y 27. Pero bueno, ese mismo día, esa misma fecha, el 26 de agosto, que va hasta el 28 según la CUIT,
también hay que hacer el pago inicial del régimen de anticipado de bienes personales. Ustedes ya tendrán en conocimiento que el pago anticipado implica una alícuota del 0,45 por año, que por los 5 años equivale al 2,25. ¿Sí? El 26 de agosto va a haber que pagar el 75% de ese 2,25. ¿Sí? O sea que esto ya nos obliga a tener que preparar rápidamente, ¿no es cierto?, la declaración jurada de bienes personales del 2023 para tener y mensurar el importe del pago anticipado que va a haber que efectuar el 26 de agosto. Al respecto, en relación a este régimen de pago anticipado de bienes personales, les diría que fue un modo que tuvo el gobierno de disfrazar, en mi opinión personal, una reducción de alícuota. ¿Qué alternativa existía? Haber bajado la alícuota que llegaba para los bienes del exterior al 2,25%, haberla rebajado al 0,45%. Hubiera sido algo de muy difícil probabilidad de aprobación por el Congreso. Entonces, mediante esta metodología de hacer un pago anticipado de 5 años al 0,45, que totalice una alícuota del 2,25, se logró la aprobación de este mecanismo que en la práctica implica que los próximos 5 años, la alícuota, incluso del 2023, la alícuota es del 0,45. Pero bien, ya vamos a ir viendo en detalle cada situación, pero continuando con el cronograma, ustedes verán que el 30 de septiembre también es una fecha importante porque respecto del régimen de pago anticipado de bienes personales, solamente hay que hacer la adhesión, que le diría que es una formalidad, ya se efectuó el pago inicial en el 26 de agosto. Y bueno, pero sí pasa a tener, digamos, importancia las cuestiones relativas al blanqueo. ¿Por qué? Hasta esa fecha se va a poder depositar el dinero en las cuentas especiales de bancos argentinos para evitar pagar el impuesto del blanqueo, que ya lo vamos a ver en detalle. También hasta esa fecha, el 30 de septiembre, se van a poder transferir fondos de quienes blanqueen cuentas en el exterior, también para evitar el pago del impuesto, en ese momento al menos, y destinarlo a los fines previstos en Argentina, es decir, el pago de impuestos o de inversiones. Y también al 30 de septiembre hay que hacer el pago adelantado del blanqueo, que es el 75% de la alícuota del 5, que equivale a un 3,75%. Inmediatamente tenemos también que se ha modificado la fecha de vencimiento de la declaración jurada de blanqueo, que originalmente iba a ser el 30 de noviembre y ahora se la fijó por la resolución 5528 en el 7 de octubre. Es decir, que hasta el 30 de septiembre hay que hacer el pago adelantado y el 7 de octubre hay que cancelar el saldo del 1,25, con lo cual totalizamos la alícuota del 5%. Y surge evidente que no tiene sentido casi el pago adelantado porque hay una diferencia de 7 días corridos entre la fecha de vencimiento del pago adelantado y la fecha del pago del saldo. Con lo cual, no lo eliminaron el pago adelantado porque estaba previsto en la ley, pero como verán, no cumple la función de anticipar con bastante tiempo la recaudación de un tributo. Pero así ha quedado la obligación, es decir, el pago adelantado hasta el 30 de septiembre y la declaración jurada con el saldo el 7 de octubre. Y otra fecha a considerar en este cronograma inmediato es que para quienes hayan depositado hasta $100.000 podrán retirarlo sin ninguna consecuencia en materia de ingreso de impuestos a partir del 1 de octubre, es decir, que en un caso extremo esos $100.000 que están exentos del impuesto especial
pueden permanecer 24, 48 horas en el banco y después quedan totalmente de libre disponibilidad y sin ningún efecto ni limitación en cuanto a su destino. Continuando con el cronograma, quienes hayan blanqueado seguramente también van a estar interesados en efectuar el pago anticipado de bienes personales por los bienes blanqueados. Esa declaración jurada, porque el régimen de pago anticipado implica dos declaraciones juradas. Una por los bienes declarados, que se venían declarando, y otra por los bienes blanqueados. Esa segunda obligación, el primer egreso que va a tener o pago de impuestos va a ser el 31 de marzo del 2025. ¿Sí? El 31 de marzo del 2025 se va a pagar el 75% del costo total de lo que es bienes personales de pago anticipado, que abarca los años 24 al 27, cada uno a la alícuota del 0,5 y totalicen el 2%. De ese 2%, el pago inicial es el 31 de marzo y otra formalidad, el 30 de abril, la adhesión. Hasta el día de la fecha, respecto al régimen de pago anticipado de bienes personales, solamente se estableció los vencimientos del pago inicial, no de los saldos, tanto de los bienes declarados como de los bienes blanqueados. Entonces, en este marco que estábamos viendo que la primera obligación es la del ingreso de bienes personales, el 75% del impuesto, del 2,25% de los bienes declarados, vamos a ver en qué consiste precisamente este régimen de pago anticipado de bienes personales. Se van a poder acoger las personas humanas residentes y los ex residentes, aquellos que perdieron la residencia con anterioridad, formalmente comunicada a la AFIP, y que van a poder regresar. Comentábamos con Iván que sorpresivamente no son tan pocos los que van a regresar, es decir, habría bastante interés de muchas personas que han cambiado residencia fiscal en volver, en regresar. Y seguramente que les va a interesar más que todo el régimen de pago anticipado de bienes personales. Porque si la persona que cambió de residencia fiscal, por ejemplo, en el año 2020, tenía todos los bienes declarados, todos los incrementos que hayan existido del 2020 en adelante, ya no era residente, con lo cual no caen dentro del ámbito de obligaciones tributarias argentinas. Entonces, no tendría necesidad de blanquear. Pero sí le va a interesar a esa persona poder adherirse al régimen de pago anticipado del impuesto a los bienes personales. Entonces, en ese caso de los residentes que regresen, tiene muchas aristas a considerar que creo que llegó el momento, se podrá revisar en forma detallada. Ahora nos vamos a enfocar en los residentes. Una aclaración que se efectuó mediante el decreto 608 es que el régimen de pago anticipado de bienes personales solamente van a poder acceder quienes determinen impuesto en el año 2023. Es decir, que si no hay impuesto determinado, no se puede acceder al régimen de pago anticipado. Hay que tener en cuenta que ahora se han incrementado notablemente los mínimos, es decir, por casa habitación se pueden deducir hasta 350 millones de pesos y el mínimo no imponible de bienes personales son 100 millones. Con lo cual, una persona que no determine impuesto va a continuar en los próximos años pagando el impuesto en las declaraciones juradas anuales, tal cual como viene ahora. También se ha establecido vía decreto que el contribuyente que blanquea, que se adhiera por los bienes declarados, ¿sí?, lo obliga a adherirse también por los bienes que blanquea. Es decir, se persigue la intención de que la adhesión sea completa, tanto por los bienes declarados como por los bienes blanqueados.
Si se diera la circunstancia de que el contribuyente no se adhiere por los bienes blanqueados, por los bienes declarados, perdón, pierde la oportunidad de adherirse al régimen de pago anticipado de bienes personales por los bienes blanqueados. ¿Sí? Acá las dudas que han surgido respecto de la adhesión o no, o sea, de las cuestiones a considerar para adherirse o no a este régimen de pago anticipado, en un primer momento fueron la edad. Por ejemplo, una persona que tuviera 90 años, podría suponer que posiblemente no gozara de los beneficios en los próximos 5 años, pero eso fue superado porque el decreto reglamentario contempló que los beneficios de la persona que se hubiera adherido al régimen de pago anticipado de bienes personales, también esos beneficios son extensibles a la sucesión en divisa. ¿Sí? Por otra parte, otra cuestión que se ha analizado a los fines de la toma de la decisión es la mala experiencia que hubo con el gobierno de Alberto Fernández. Ustedes recordarán que cuando Macri sanciona la ley de blanqueo, la 27260 en el año 2016, se planteaba que una disminución progresiva de alícuotas y que con posterioridad al año 2019 iba a ser el 0,25. Bueno, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, deroga o modifica esa ley e incrementa notablemente las alícuotas de nuevo, llevándola hasta el 1,75 para los bienes del país y hasta el 2,25 para los bienes del exterior. Esa mala experiencia, que obviamente nadie puede asegurar que no se repita, creo que se ve bastante atenuada ahora el riesgo del futuro, porque ahora lo que va a haber es un beneficio que ya de antemano se otorga por los próximos 5 años. Y entraría, digamos, la concepción de lo que son los derechos adquiridos. Es decir, otro gobierno, supongamos, que volviera de nuevo el kirchnerismo, tendría dificultades en la justicia de ir contra derechos adquiridos mediante esta ley 27743, ya que la verdad es que los antecedentes en materia de estabilidad fiscal son bastante favorables a los contribuyentes, es decir, no han sido vulnerados otros regímenes, como los regímenes de promoción minera y otros similares, en los cuales siempre se han respetado la estabilidad fiscal. Y acá, precisamente, se está proponiendo, ofreciendo y garantizando a través de la ley que los próximos 5 años la alícuota, digamos, el hecho de haber pagado en forma anticipada bienes personales, lo desobliga de las demás obligaciones, de los demás periodos. Bueno, los sujetos que blanquean van a estar beneficiados por el régimen de pago anticipado de bienes personales por los años 24 a 27, en razón de que los bienes existentes al 31 de diciembre del 2023, ¿sí?, quedan comprendidos en el beneficio del blanqueo. En un momento existían dudas en el proyecto original, la fecha de estabilización de los bienes o de tenencia de los bienes iba a ser el 30 de noviembre, con lo cual hubieran quedado grabados al 31 de diciembre del 2023 por bienes personales, pero como después se trasladó la fecha al 31 de diciembre del 2023, el blanqueo terminó, digamos, comprendiendo esa obligación de bienes personales de los 23, desde el 2023, con lo cual solamente el sujeto que blanquea tiene que hacer el pago anticipado de los periodos 2024-2027. Y los que no blanquean, sí les cubre el 2023 al 2027, con lo cual, con el pago del 2,25 que surge de la alícuota del 0,45 por cada año por 5 años, ya quedan desobligados de las declaraciones juradas de bienes personales y el pago de los impuestos de esos periodos, 2023 a 2027. Ese beneficio es muy bueno, es decir, no se va ni siquiera a presentar la declaración jurada, no hay anticipos. También comprendería otro impuesto similar que pretendiera gravar el patrimonio,
en ese periodo en el que gran parte del mismo va a estar este mismo gobierno, con lo cual difícilmente pudiera ocurrir. Y por otro lado, sí se otorgan beneficios de estabilidad fiscal hasta el año 2038, previéndose que con posterioridad al periodo del pago anticipado, que es el 2027, es decir, a partir del año 2028, la alícuota máxima de cualquier tributo nacional que grave el patrimonio, similar a bienes personales, no podría superar el 0,25%. ¿Sí? Bien. Otra cuestión a considerar es la evaluación de los bienes. Para quienes tengan que declarar bienes ya declarados, es decir, que les adhieren al régimen por los bienes declarados, simplemente hay que tomar lo que hubiera sido la declaración jurada de bienes personales del año 2023 y esa base imponible se determina tal cual está previsto en la ley, con los nuevos mínimos, 350 millones por casa habitación y 100 millones del mínimo no imponible. Ese monto se lo multiplica por 5, ¿sí? Y se aplica la alícuota del 0,45. De ese modo, no se desobliga, como les comentaba anteriormente, por los 5 periodos, de 2023 a 2027. En cambio, quienes hayan blanqueado bienes al 31 de diciembre del 2023, van a pagar el 2% de esos bienes blanqueados, porque cubre 4 años, pero, como les decía anteriormente, recién van a efectuar el pago inicial en 31 de marzo del año que viene. ¿Sí? Bueno, acá en el régimen anticipado de bienes personales, tiene relevancia el pago inicial, ¿sí? Porque por lo pronto no se ha previsto el pago del saldo, y por otro lado, quien no efectúe el pago inicial de bienes personales pierde totalmente la posibilidad de acceder a ese régimen. En cambio, se ha contemplado que si el pago es en defecto, es decir, en vez de pagar el total del 75%, paga un monto menor, va a tener la posibilidad de terminar adhiriendo al régimen, ¿sí? Pagando el saldo pendiente, pero incrementado en el 100%. Es decir, si de ese 75% pagó, por decir un extremo, la mitad, esa otra mitad la va a tener que pagar el doble, incrementado el 100%, para poder adherir al régimen. Y vale aclarar también que esa duplicación no la puede tomar a cuenta, es decir, que pasa a ser un costo adicional en el régimen de pago anticipado de bienes personales. Desde luego, si efectúa el pago anticipado y no termina dirigiéndose al régimen, se genera un saldo a favor que lo podrá destinar al pago de los demás tributos. En cambio, quienes hayan blanqueado van a presentar una declaración jurada por los bienes blanqueados, y la obligación que se estableció hasta el momento es la del pago inicial, que va a ser el 31 de marzo del 25, y la formalidad de la adhesión, que va a ser el 30 de abril. Esos bienes van a haber sido la base imponible, van a ser la declaración jurada del blanqueo. Esa declaración jurada, ya lo vamos a ver en detalle en adelante, va a estar determinada en dólares, ¿sí? Para hacer el pago anticipado en marzo del 25, va a haber que convertir esa base imponible en dólares al tipo de cambio oficial del 7 de octubre de este año, que es cuando vence la declaración jurada de blanqueo para la alícuota del 5%. Y de ese modo se va a determinar, se va a aplicar el producto de multiplicar el 0,5 por 4, o sea, el 2%, sobre una base determinada en dólares a la cotización del 7 de octubre del 2024. Es decir, que en marzo del año que viene se va a pagar el anticipo del régimen de pago anticipado de bienes personales
pero sobre valores a un tipo de cambio del 7 de octubre del 24. Bueno, cuando surgió el proyecto de ley de la ley de blanqueo, no se había contemplado una situación que parecía que era ventajosa, que era la posibilidad de que una persona que blanqueara, supongamos en una familia, el padre, blanqueara el padre, ¿sí? No se acogiera el padre al régimen de pago anticipado y le donara todos los bienes blanqueados al hijo que sí se había acogido al régimen de pago anticipado. De ese modo se lograba el efecto de que el padre no pagaba bienes personales en los próximos años porque precisamente le donó los bienes al hijo, y el hijo tampoco iba a pagar porque se había acogido al régimen de pago anticipado de bienes personales. Esta alternativa de elusión fue percibida, ¿no es cierto?, por el Poder Ejecutivo, y esto se modificó el proyecto, y se contempló que en los casos en que el hijo, para el ejemplo, recibiera bienes del padre que no se acogió al régimen de pago anticipado, será el hijo el que tenga que pagar el impuesto de bienes personales por los años restantes hasta el 27. Si se produce el primer año, van a pagar por todos los años, y si se produjo en el 26, serán por 2 años. Es decir, va a pagar la alícuota del 0,45 al 0,50, según haya o no blanqueado, por esos años en que, por esos bienes que recibe gratuitamente. También se incorporó vía decreto reglamentario que no solamente estarán contempladas las donaciones, sino también las ventas que hubiera hecho el padre al hijo, pero por un valor menor al de mercado. Por esa diferencia, también se genera este efecto de que trata de evitar este tipo de situaciones. Bien, como les comentaba anteriormente, secuencialmente ya hemos visto que se cumplió la obligación el 26 de agosto del 2000, de corriente año, de pagar el anticipo del régimen de bienes personales anticipado. Y vamos ahora a la fecha del 30 de septiembre, en el que lo primero que aparece es la adhesión al régimen de pago anticipado de bienes personales, pero como les dije, es una formalidad, y ya entramos, sí, de lleno a lo que es el blanqueo, que va a tener en principio esas obligaciones al 30 de septiembre de los depósitos, tanto de bienes de fondo del país o del exterior, y la del pago adelantado del 375. Bien. Respecto al blanqueo, bueno, la fecha, como les comenté al comienzo, de los bienes, la fecha de tenencia de los bienes, es la del 31 de diciembre del 2023. A esa fecha es en la que tiene que poder demostrarse la posesión de los bienes. Y los sujetos van a ser los residentes y ex-residentes. Residentes, personas físicas, humanas o personas jurídicas. Bueno, los bienes que se van a poder blanquear son aquellos que están en el país o en el exterior. Y esta ley contempla algo original, que la base imponible se va a tener que convertir en dólares, ¿sí? Si estuviera en pesos, los bienes, se va a tener que hacer una conversión también a dólares, a una cotización al 31 de diciembre del 2023 en el dólar MEP. O sea que el decreto la redondeó en 1.000 pesos. El dólar MEP estaba en 9,80 aproximadamente a diciembre del 2023, pero vía decreto se estableció que el valor de conversión va a ser 1.000 pesos. Los bienes que obviamente están en dólares se declaran como en esa moneda, y si estuvieran en otra moneda, euro por ejemplo, va a haber una tabla de conversión de modo tal que también termine todo declarado en dólares.
Bueno, hay una cuestión a tener en cuenta respecto de las familias en cuanto a los sujetos que posiblemente pueden llegar a acogerse al régimen del blanqueo. Hay dos cuestiones importantes. Una es la que está relacionada con las etapas y la alícuota respectiva. Como les comenté anteriormente, tenemos en la primera etapa el 5, después el 10 y después el 15. Si en un grupo familiar todos los acogimientos son en la primera etapa, no hay ningún efecto, cada uno va a tributar su respectivo 5% sobre los bienes blanqueados. Lo que podría ocurrir es que una parte de la familia blanqueada en la primera etapa y otra en la segunda, eso llevaría a que todos quedarían alcanzados por la alícuota de la segunda etapa, el 10%. Pero el decreto ha tratado de limitar este efecto, permitiendo que el que blanqueó la primera al 5 quede firme y el que blanquee el 10, en la segunda etapa, solamente blanquee ese familiar, estableciendo que esta relación entre ascendientes, descendientes, cónyuges y convivientes va a implicar aplicar la alícuota de la segunda etapa si estuvieran a cargo. Literal, si estuvieran a cargo y en su momento se establece el decreto, la AFIP podrá verificar esa circunstancia de estar a cargo. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar los vínculos familiares, que son entre ascendientes y descendientes de primer grado por consanguinidad o afinidad, es decir, padres, hijos, suegros, cónyuges y convivientes, para ver la alícuota aplicable si es que blanquear en más de una etapa, si no, no hay efecto. Y por otro lado, respecto de la franquicia de los $100.000, ahí sí es más riguroso, porque con la sola circunstancia de que existe la relación familiar, independientemente de que estén o no a cargo, ya opera la limitante de que los $100.000 es por el conjunto de la familia. ¿Me entienden? Entonces, si hay un padre y dos hijos que van a blanquear los tres, cada uno su patrimonio, la franquicia de exención de $100.000, por lo cual no hay que pagar el impuesto, se va a repartir proporcionalmente entre esas tres personas. Bien, el impuesto, así como la base imponible se va a determinar en dólares, el impuesto también hay que tributarlo a la AFIP en dólares. Se estableció una excepción, ¿sí? Pero esa excepción es bastante, le diría, limitada. ¿Por qué? Porque está referida a inmuebles en el país, acciones de sociedad argentina, títulos valores emitidos en el ámbito de la CNB y créditos medidos en pesos. Pero tiene que ser exclusivamente este tipo de bienes. Con lo cual, una persona que vaya a blanquear no podría depositar dólares porque ya pierde la exclusividad de estos bienes. En todo caso, sí podría blanquear un depósito en pesos. Entonces, para que esta alternativa cierre, veamos un caso simple: una persona que blanquea un inmueble va a poder depositar pesos precisamente para que desde esos pesos en la cuenta especial pueda pagar el impuesto. Ese sería el caso, digamos, en el que sería aplicable. Ahora, si depositó dólares, porque blanqueó dólares, ya no tiene la posibilidad de pagar el impuesto en pesos y lo va a tener que pagar en dólares. Bien, respecto del dinero en efectivo, hay que hacer un importante análisis, dado que en la medida en que se deposite en los bancos del país, esos bienes quedan desgravados, es decir, la alícuota de blanqueo es cero, ¿sí? En el momento, al menos en el momento inicial del depósito.
Para tener la posibilidad de gozar de ese beneficio de no tener que tributar por el dinero en efectivo o depositado, ese de transferencia a las cuentas especiales que se establecen por la ley del blanqueo, esa transferencia se tiene que hacer hasta el 30 de septiembre de este año. O sea, queda poco tiempo y antes de ese plazo se va a tener que depositar todos los fondos, reitero, de dinero en efectivo, en pesos o en dólares, o transferencias que seguramente serán transferencias del exterior. Difícilmente se blanqueen monto depositado en el país. Entonces, en el caso de los blanqueos de fondos en el exterior, el sujeto, ya lo vamos a ver en detalle, va a poder seguir manteniéndolo en el exterior. Pero se ofrece en la ley la alternativa de que los transfiera a Argentina y ese monto transferido no va a estar tampoco sujeto al impuesto del 5% en la primera etapa. Y va a tener diferentes destinos. Con posterioridad, una vez depositados los fondos en las cuentas especiales de los bancos, se van a poder transferir a los agentes de liquidación y cambio, las ALIC, para que esos fondos sean destinados a las alternativas de inversiones que os propone la ley. Eso lo vamos a ver. Bueno, el dinero en efectivo, en el caso de que fueran pesos, se va a cotizar, como dije anteriormente, al dólar MEP del 31 de diciembre, el 30 de diciembre, que fue en 1.000 pesos. La circunstancia, ¿no es cierto?, fáctica es que en la declaración jurada del blanqueo, estos depósitos no van a integrar la base imponible, van a estar excluidos precisamente porque así lo disponen. Y el mecanismo de que eventualmente pueden llegar a quedar grabados va a ser a través de la retención que hagan los bancos o las ALIC. Es decir, el contribuyente va a depositar los fondos antes del 30 de septiembre y va a tener diferentes alternativas en las cuales va a seguir sin tributar el impuesto, pero si los destina a otras cuentas que no sean las especiales del blanqueo, el banco, o en su caso con posterioridad la ALIC, le va a retener el 5%. ¿Sí? O sea, va a ser un régimen, digamos, de tributación del blanqueo en cualquier momento, hasta el 31 de diciembre del 2025, siempre a la alícuota del 5, porque ese blanqueo se hizo en la primera etapa, el depósito se hizo en la primera etapa, aun cuando el contribuyente retirara los fondos en octubre del 2025, la retención también va a ser del 5%. Bueno, vamos a ver la cuestión relativa a la franquicia de los $100.000, siempre aclarando que esta franquicia puede ser de bienes o de dinero en efectivo. O sea, una persona que blanquea un vehículo de $60.000 también goza del beneficio hasta ese monto de los $100.000. Obviamente le va a quedar solamente un margen de $40.000 en efectivo. Bueno, esta franquicia la van a tener todos los contribuyentes, ¿sí? Con lo cual, blanqueen más o menos, aun cuando se blanqueen más de $100.000, va a poder detraer ese importe de la base imponible. A partir, la ventaja que tiene o la diferencia que tiene el depósito del importe hasta $100.000 es que lo va a poder detraer o destinar a otros fines el contribuyente sin ninguna limitación a partir del 1 de octubre. ¿Sí? Para los montos adicionales o mayores a $100.000, hay que mantenerlos en principio en la cuenta especial hasta el 31 de diciembre del 2025. Pero hasta el límite de $100.000, ya a partir del 1 de octubre de este año se pueden extraer. Otra particularidad que tiene esta franquicia es que hay afectaciones de destinos expresamente previstos para no tributar el 5%,
pero hasta los $100.000 se pueden destinar a operaciones onerosas sin que el destinatario tenga que tener abierta una cuenta especial. Supongamos el caso de una persona que deposita $100.000 en agosto, ¿sí? Puede afectarlos a cualquier destino, ¿sí? Solamente con la obligación de después aportar los comprobantes. Tienen que ser operaciones onerosas, por ejemplo, una factura de compra de un vehículo, de un inmueble, y no tiene que ser necesariamente destinado a un contribuyente que tenga una cuenta especial abierta. Esto es importante porque es interesante para quienes reciban esos fondos, porque el contribuyente que recibe los fondos a una cuenta especial tiene que mantener la obligación también de mantenerlo o trasladarlo a proveedores siempre dentro del circuito de las cuentas especiales, como ya vamos a ver. Bien, el destino que va a haber en general, yo les comentaba recién que hay una particularidad con hasta $100.000 que puede ser sin ninguna restricción destinar los fondos hasta el 30 de septiembre. Siempre considerando lo que dije anteriormente, que a partir del 1 de octubre ya ahí no hay ninguna limitación. Puedes traer los $100.000 y darle el destino que quieras. Solamente esta ventaja de la operación onerosa sería hasta el 30 de septiembre. Entonces, en el régimen general, ya le diría por montos más de $100.000 también, se va a poder destinar parte de esos fondos transferidos a las cuentas especiales al pago del anticipo del blanqueo y el saldo. Es decir, una persona que tiene que pagar el anticipo antes del 30 de septiembre y el saldo el 7 de octubre, va a poder depositar en las cuentas especiales desde el país o desde el exterior la suma necesaria para tributar el impuesto, y esas transferencias a la AFIP para el pago del impuesto, ese monto no va a haber quedado sujeto al impuesto blanqueo. Alternativamente, va a tener la posibilidad de destinar los fondos depositados en las cuentas especiales a una serie de inversiones que se han detallado en la resolución 590 del Ministerio de Economía, que ya la vamos a ver. Y si no, va a tener también la posibilidad de transferir los fondos a otras personas que hayan abierto cuentas especiales, personas físicas o jurídicas, y que no necesariamente hayan blanqueado. Por ejemplo, un desarrollista, una concesionaria de autos. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Para el sujeto que blanquea, una forma rápida, ¿no es cierto?, de disponer de los fondos depositados, pero para el que lo recibe, supongamos una concesionaria, entre en el mecanismo de las cuentas especiales, porque la concesionaria va a haber abierto una cuenta especial, y si retira los fondos con posterioridad al 30 de septiembre, el banco le va a retener el 5%. Entonces, esa concesionaria, para no tener que afrontar el pago del impuesto del original blanqueador, va a tener que, o por lo menos intentar, de transferirle esos fondos a proveedores, por ejemplo, la fábrica de autos, que también hayan abierto cuentas especiales. Es decir, una vez que se depositaron los fondos en las cuentas especiales, toda la circulación que va a haber en cuentas especiales quedan sujetas a que si se retiran sin que estén destinadas a los fines previstos en la ley, van a estar sujetas a retención, ¿sí? Tanto por parte del banco como en el caso de que se hayan invertido en las ALIC, en los destinos que ya vamos a ver a continuación. Entonces, cabe presumir que en una concesionaria de vehículos, más que todo operaciones de venta de autos nuevos, esto no va a ser mayor problema porque entra en un circuito bastante blanco. Pero en otros rubros, que no esté hoy por hoy el mercado tan formalizado, bueno,
evidentemente que la recepción de fondos en estas cuentas lo obliga a blanquear totalmente la operación de su propia actividad y a su vez a tener que destinarlo y lograr precisamente cancelar las deudas con proveedores que también ellos hayan abierto este tipo de cuenta especial. Bueno, la resolución 590 del Ministerio de Economía estableció una serie de alternativas de inversión, también para el periodo, ¿no es cierto?, que vamos a tener que tener movilizados los fondos, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2025. Entonces, los fondos que se depositan en la cuenta del banco se van a poder destinar a la adquisición de títulos públicos, tanto nacionales como provinciales o municipales, sin que el banco retenga el 5%. También van a poder destinarse a proyectos, digamos, a través de fideicomisos, pero en este punto B, desde ya les anticipo que son fideicomisos financieros, ya que van a ser controlados por la CNB, entonces se van a poder adquirir o destinar los fondos a inversiones, ante los cuales el fiduciario le va a otorgar certificado de participación o títulos de deuda al contribuyente que blanqueó y con la obligación siempre de mantenerlo hasta diciembre del 2025, ¿sí? También se van a poder suscribir contraparte de fondo común abiertos y cerrados, también con la oferta pública de la CNB, acciones colocadas por oferta pública y obligaciones negociables también colocadas por oferta pública. Bueno, las anteriores inversiones son, digamos, totalmente, les diría, institucionales, en un marco de control de la CNB. Y acá entramos a una cuarta opción, que es la de los proyectos inmobiliarios. En este caso, de los proyectos inmobiliarios, no, el ente en el cual se van a poder invertir los fondos no tiene que ser un fideicomiso inmobiliario, perdón, controlado por la CNB, ni una sociedad también sujeta a la CNB, sino que puede ser cualquier fideicomiso o sociedad, ¿sí? Va a poder recibir estos fondos. Y la restricción o la limitación que se ha establecido es que tienen que ser proyectos que se inicien a partir del 8 de julio del corriente año, que fue cuando se publicó la ley, y también incluye a los que a esa fecha, a los desarrollos inmobiliarios que a esa fecha tengan un 50% de avance, ¿sí? Entonces, acá, ¿cuál es la diferencia que tenemos respecto de las transferencias a sujetos que hayan abierto otra cuenta? En que estos sujetos que reciben los fondos los van a recibir, pero no en una cuenta especial, en una cuenta ordinaria, con lo cual no van a estar limitados a que esos fondos después los proveedores también los tengan que recibir en una cuenta especial. Esa es la gran ventaja, digamos, que tenemos en esta alternativa de los proyectos inmobiliarios, en que ya con la sola circunstancia o la situación de que sea un proyecto inmobiliario que cumple estos requisitos, ya no rige el requisito de que el receptor tenga que abrir una cuenta especial. Como mecanismo de control en sustitución de la obligación de la cuenta especial, establece el decreto 608 que la AFIP va a instrumentar un registro, ¿sí?, en el cual los desarrollistas van a tener que informar el tipo de obras que en las cuales se va a poder realizar las inversiones. Bueno, vamos a ver la situación de los depósitos en el exterior. Como les había comentado anteriormente, el contribuyente que tiene dinero en efectivo o invertido en el exterior, en una institución financiera, no tiene ninguna obligación de transferir los fondos al país, ¿sí? Lo va a hacer en la medida en que le parezca conveniente. En principio, y muy seguramente lo va a hacer para tener los fondos para el pago del anticipo del blanqueo, ¿sí?
antes del 30 de septiembre y el saldo que vence el 7 de octubre. En el proyecto original de la ley se preveía también que esos fondos también se pudieran transferir fondos para el pago del impuesto anticipado de bienes personales, pero eso fue eliminado. Entonces, de nuevo, el inversor del exterior puede continuar con los fondos depositados en el exterior o transferirlo al país para el pago del impuesto, para aplicarlo a las inversiones que vimos recién previstas en la resolución de 590, o para transferir a otras cuentas especiales también. ¿Sí? Y de ese modo, por los importes transferidos al país, no tributa el 5%. Ahora vamos a ver la situación en que puede estar encuadrado un sujeto del exterior. En primer lugar, lo más simple, que sería que tenga un depósito a nombre propio de Juan Pérez, Bank of New York, por ejemplo, que ahora empieza en septiembre el intercambio fiscal, y las cuentas declaradas a nombre personal sí van a ser objeto de información entre los fiscos de Estados Unidos y Argentina. Esa persona, al 31 de diciembre de 2023, va a tener el respectivo extracto bancario y ese va a ser el documento que se va a subir en el sistema de la AFIP como respaldo de la tenencia de los fondos. Ahora, es muy común también que esas inversiones del exterior estén efectuadas a través de determinadas estructuras, sociedades, fundaciones, trusts, fideicomisos. Entonces, esta cuestión había sido muy bien contemplada en el blanqueo de Macri, porque existía la posibilidad del blanqueo de bienes a nombre de terceros, previsto en el artículo 39 de la ley del blanqueo de Macri, 27260. Entonces, simplemente bajo esa alternativa, se subía el extracto bancario del ente, por ejemplo, de la sociedad o del fideicomiso, y ya como bien de un tercero quedaba cumplimentada la obligación formal. Esa opción, esa alternativa no existe ahora en esta ley, con lo cual, en el caso de las personas humanas que tengan inversión en el exterior a través de sociedades, trust o fideicomiso, la primera alternativa que le surge es declarar los bienes depositados en la cuenta del exterior según el patrimonio neto del balance. Supongamos que no hay ninguna deuda, obviamente el depósito va a equivaler al patrimonio neto y ese va a ser el documento respaldatorio, o sea, el balance al 31 de diciembre del 2023. También la ley previó que pudiera ocurrir que existieran este tipo de estructuras que no tuvieran la obligación de preparar balances. Un término muy ambiguo, que por ejemplo hablábamos con Iván hace unos días, recientemente las Islas Vírgenes Británicas han establecido a partir del año pasado la obligación de preparar balances. Entonces, esa obligación formal, les diría, llevaría a que este contribuyente que tuviera esa inversión en este sitio, en este lugar, tendría que subir también el balance. Lo que creo que se debería haber contemplado es que también se permitiera la posibilidad de subir el extracto bancario en aquellos casos en que además por más que exista la obligación de preparar balance, no lo haya confeccionado, o sea, es decir, no existan los balances. Puede haber países muy ordenados en los que existe la obligación de preparar balance, pero si no se preparó, no hay opción, digamos. Entonces, en ese caso también se le debería permitir al contribuyente la posibilidad de subir el extracto bancario, ¿sí? Porque no hay balance. Pero hoy por hoy, reitero, la ley solo ha previsto que no tenga la obligación, esto es literal, en los lugares, en los países donde no haya obligación de preparar balances, entonces en esos casos se va a poder subir el extracto bancario al 31 de diciembre del 2023 y posiblemente el sistema, que todavía no está accesible, solicite quizás el contrato social o el de fideicomiso que acompañe el extracto bancario de ese ente. ¿Sí?
Héctor, Bien, perdón, sí, déjame hacerte una pregunta acá y de paso para ir invitando a los asistentes a que vayan elaborando sus preguntas, así hacia el final de la charla las intentamos responder. Pero esto que estás diciendo tiene que ver con que la ley es taxativa en el sentido que solamente se pueden regularizar bienes a nombre del contribuyente. Entonces te pongo un exactamente. hipotético caso de una persona que quiere regularizar un, una cuenta que tiene a nombre de un hermano o de un primo. ¿Está totalmente imposibilitado? Está totalmente imposibilitado, sí. Ese caso fue excluido en base, básicamente con el argumento de los riesgos del lavado de dinero, ¿sí? Sí, Que eso, digamos, no es así, ya que esta ley no contempla, no excluye, o sea, todas las facultades de la UIF para investigar el lavado de dinero siguen intactas y están previstas en la propia ley. así Pero es. bueno, fueron cuestiones de los legisladores, incluso hasta último momento se podía blanquear la tenencia de inmuebles en sociedades del país, también se eliminó. Con lo cual, reitero, este es un tema delicado porque los bienes en el exterior, en la mayoría de los casos, están a nombre de trusts, de sociedades, de fideicomisos. Es decir, es muy, digamos, poco, si bien conozco uno, es un caso excepcional de una persona que hace 40 años tenía una cuenta a nombre propio y ahora la va a regularizar. Pero la mayoría son estructuras. Y solamente se ha previsto que si no tiene la obligación de preparar balance, ahí sí pueda presentarse el extracto bancario en nombre del ente, fideicomiso o trust. Lo que creo que también se debió haber considerado, y espero que la AFIP lo pueda reglamentar, es el criterio de transparencia fiscal. En el año 2017, con posterioridad a la sanción de la ley de blanqueo, se reforma la ley de impuesto a la ganancia a través de la ley 27430 y se establece el criterio de transparencia fiscal. Este criterio que establece que las personas humanas argentinas que sean poseedoras de inversión en el exterior de estructuras, ya sea sociedades o fideicomisos especialmente, que tengan rentas pasivas y tengan el control de esa estructura, que es el típico caso de lo que estamos hablando, van a declarar las rentas del mismo modo que si fueran a título personal, ¿me entienden? O sea, es decir, no tiene que esperar la distribución de dividendos. Entonces, si en materia de impuesto a las ganancias está previsto el régimen de transparencia fiscal y la persona que posee inversiones a través de esta estructura la debe considerar como propias, debieron haber considerado que pudiera blanquear las inversiones a través de estos entes del mismo modo, es decir, como propias. Destacando además que el artículo 31 del decreto reglamentario de bienes personales establece que es de aplicación supletoria la ley de impuestos a las ganancias, con lo cual quedan comprendidos los dos impuestos. Y reitero, esto no solamente que se debió haber contemplado para el blanqueo, sino que es la situación en la cual va a quedar quien blanquee. Porque supongamos que blanquea a través de un ente que no tiene la obligación de preparar balances. Por más que sea subsistiendo el ente, el trust o la sociedad del exterior, a partir del momento que blanquea, se aplica el artículo 130 de la ley de ganancias y las inversiones las tiene que declarar como una persona humana. ¿Sí? Bien, vamos a ver rápidamente algunos bienes, cómo se deben evaluar. En el caso de los inmuebles se ha previsto que un valor mínimo que se termine reglamentando en que va a ser la evaluación fiscal, pero multiplicada por 4. En las sociedades se aclaró bien el decreto que obviamente la sociedad que cierra en diciembre del 23 tiene que tomar ese balance, la ley no era confusa. Y si cerró con anterioridad a diciembre del 93, va a tener que actualizar ese patrimonio neto hasta el 31 de diciembre del 23. Los títulos valores a su valor de cotización y las acciones de sociedades del exterior
sí al BPP del último balance, es decir, lo que estábamos hablando un poco recién. Si yo tengo una estructura, tengo inversión en el exterior a través de una estructura, el camino seguro de regularización es el balance. ¿Sí? Si no hubiera balance, como les comentaba anteriormente, caemos en la circunstancia, en el análisis de la situación de si hay o no obligación, lo cual seguramente va a dar montones, puede dar, genera una incertidumbre, ¿no es cierto? Porque, como comentaba anteriormente, ahora en BBI hay obligación, con lo cual ese contribuyente no tendría otra alternativa que confeccionar balances. Bien, los efectos del blanqueo son los que han sido históricamente previstos para estos regímenes. Eh, Hay liberación total de la obligación de pago de impuestos, igualmente con las presunciones de incrementos patrimoniales no justificados, liberación de aplicación de multas, sanciones cambiarias, tributarias, aduaneras por parte del Estado. Y se estableció que y también hay un beneficio que se ha denominado en la jerga como tapón, que comprende aquellas situaciones en las que un contribuyente, por ejemplo, blanquea al 31 de diciembre del 2023 $1.000.000, pero a diciembre del 22 o con anterioridad tuvo bienes por 2 millones. ¿Sí? Y bueno, perdió los bienes, los consumió. El blanqueo del $1.000.000 de diciembre del 23 le comprende esa mayor tenencia que tuvo con anterioridad. Ese es lo que se ha denominado efecto tapón. Y en la medida en que una vez que blanqueó no se le detecten bienes por un porcentaje mayor al 10%, ese efecto tapón no se pierde. Si se le detectaran bienes por un porcentaje mayor al 10% de lo declarado, pierde el efecto tapón. Y en ambos casos, sea mayor o menor al 10%, la AFIP procede a determinar de oficio el impuesto, intereses, multa y eventual aplicación de la ley penal tributaria. Bien, ya para ir terminando, hay una previsión, digamos, que estuvo también en el anterior blanqueo de Macri, que es el caso de la sociedad de personas. Si una sociedad colectiva, una sociedad simple blanquea, los beneficios se trasladan a los socios. Eso estuvo previsto con anterioridad. Lo novedoso en esta oportunidad es que para todas las sociedades, por ejemplo una sociedad anónima, si un socio blanquea, esos beneficios del blanqueo del socio se trasladan a la sociedad anónima. Esto es, le diría, novedoso, es una interpretación literal y les diría bastante, tiene un sentido común, pero es bastante audaz, digamos, en cuanto que es un beneficio importante para que socios puedan blanquear bienes, ¿sí? Que podrían haber sido patrimonio de la sociedad, lo blanquea el socio, tiene que darse obviamente la circunstancia de poder demostrar la titularidad de la evaluación, y con ese blanqueo beneficia a la sociedad. Bueno, la ley contempla que la invitación a las provincias y municipios a adherir al régimen de blanqueo. Desde luego que es re importante que se adhieran todas las provincias. Ustedes imaginan que una persona que blanquea, si la provincia no se adhirió, le podría cobrar el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Por esas operaciones que generaron el incremento patrimonial, y obviamente hablamos de alícuota 5, 6, 7% del monto blanqueado. A ver, cabe suponer que la mayoría de las provincias se van a adherir. Me genera duda la provincia de Buenos Aires, que Silov está resistiéndose a adherirse al RIGI por inversiones de 30 a 50 mil millones de inversiones petroleras. Con lo cual, si está, digamos, perdiendo esa posibilidad de que la provincia reciba esa terrible inversión, capaz que con mayor facilidad no adhiere al régimen de blanqueo en el marco de, de esta diferencia de percepción
de la situación económica y bueno, Kicillof nos tiene acostumbrados, ¿no? Ya debemos 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. Entonces es muy importante la adhesión de las provincias. Bien, y bueno, como había comentado anteriormente, respecto a la ley de lavado de dinero, la ley expresamente contempla que todos los agentes de información están obligados a informar a la UIF operaciones sospechosas en función o relacionadas con el blanqueo. Bien, bueno, desde ya muchas gracias, Iván, Clarísimo, y Néstor, espero haber sido clarísimo. claro y quedo a disposición de todos los Sí, asistentes. clarísimo. Hay algunas preguntas ya que están cursando los asistentes, pero yo déjame subrayar algunos conceptos y separar Bueno, bien los dos bloques, si te parece, como dale. para, para subrayar algunas ideas. A ver, régimen especial de bienes personales. ¿Cómo lo ves vos? ¿Para qué tipo de contribuyente es atractivo? ¿Para todos? ¿Para los que tienen algún determinado patrimonio compuesto de una determinada manera? Y pensando hacia futuro, digamos, ¿quiénes deberían considerarlo realmente? Yo, como comenté anteriormente, para mí, para todos, obviamente tienen que haber determinado impuesto en el año 2023. Y el hecho, las circunstancias, digamos, temporales ya han sido aclaradas de que eventualmente si fallece el contribuyente, más allá de la edad que tenga, los herederos continúan con los beneficios a través de la sucesión divisa y también con posterioridad a la partición de los bienes por un lado. Y por otro lado, porque lo veo como un derecho adquirido, que no va a poder ser anulado, más considerando que tenemos todavía gran parte del periodo comprendido del 23 al 27 bajo este propio gobierno. Con lo cual, en mi opinión, yo no tengo dudas de que aconsejaría a todos mis clientes, ya sea que blanqueen o no, a que se adhieran a este régimen de pago Pero anticipado. ¿se da alguna particularidad especial en algunos sectores? Por ejemplo, personas que tienen inmuebles agropecuarios a nombre de ellos, donde hoy el bien entiendo que está exento, bien es personal, y lo está pensando vender, por ejemplo. O emprendedores del rubro tecnológico que están pensando vender sus empresas tecnológicas, donde su patrimonio se va a incrementar de manera importante en los próximos años, o Bueno, presumen eventualmente. Eso bueno, con mayor favorece razón, aún más el argumento, entiendo. claro, con mayor razón que todos los incrementos patrimoniales que hay a partir del año desde hoy, digamos, no van a quedar alcanzados por bienes personales. Y como bien decís vos, Iván, la persona que tiene un inmueble rural, la persona humana, la base de cálculo del pago anticipado no incluye el inmueble rural, porque están exentos. Y lo vende y todo el importe que cobra no va a tributar bienes personales por los próximos, hasta el año 27 y con posterioridad, bueno, y ahí esperemos que se mantenga el 0,25 previsto desde el año 2028 al 2038. Lo mismo uno podría pensar con un contribuyente que tiene una gran porción de su patrimonio en títulos públicos exentos y que por alguna situación, habiendo subido los bonos desde el año pasado y desde 20 a $50, considera que es momento de realizar esa inversión, de venderlos, y eventualmente podría posicionarse en activos no exentos en bienes personales, ya cualquier tipo de activo del exterior u obligaciones negociables argentinas, por ejemplo, pero ya Exactamente. fijó su base de bienes personales en función a la foto del 2023 con gran proporción de activos exentos, con lo cual ahí habría otro incentivo también, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso yo no veo argumentos para no adherirse al régimen de pago anticipado de un contribuyente que determine impuesto en el año 2023. Hay otro punto que me parece que es importante subrayar y diferenciar los dos regímenes, por ahí genera confusión, que es el impacto de la brecha cambiaria. ¿Cómo juega en el régimen anticipado de bienes personales y en el blanqueo? Bueno, Entiendo que el régimen juega porque el patrimonio lo tomaste en pesos a diciembre, ¿no es cierto? claro, el régimen de pago anticipado de bienes personales seguimos, digamos, en la mecánica de la determinación del impuesto sobre los bienes personales, que es en pesos a diciembre del 2023. Con un Ese tipo de cambio pago de 805 pesos. claro que en ese momento el dólar estaba a 800.
que eso es esa base imponible es la que se le aplica el 2,25 para los bienes declarados y el 2 con posterioridad para los bienes blanqueados. Eh, Simplemente pagas con esa base a ese dólar de 800, lo pagas hoy, ¿no es cierto? En el pago anticipado que vence el 30 de septiembre, perdón, el 26 de agosto, al dólar oficial, digamos, en ese momento vas a poder hacer una conversión del dólar MEP, 1.300, A ver, para 1.400. simplificar, una persona que tiene solamente un patrimonio de $1.000.000 en el exterior al 31 de diciembre del 2023. Ese $1.000.000 lo evalúa a 800 pesos, 805 pesos. Y No, hoy no, no. tendría, En los bienes del exterior va a ser. ¿Vos me estás hablando de alguien que lo tenía declarado o no? correcto, Ah, que lo tenía declarado. correcto. Exactamente. El que lo tenía declarado lo va a valorar 800 pesos, ¿sí? Ok, y Y hoy estaría vendiendo eventualmente dólares a 1.300 para exactamente. cancelar, con lo cual la alícuota se Del reduce en la 2,25 se proporción achica de la brecha. muchísimo. O sea, Ok. Pero no ocurre esto, este efecto de la brecha, eso es lo que quería marcar, no ocurre esto cuando uno razona el capítulo del blanqueo, ¿no es cierto? Porque el blanqueo se realiza en dólares, entonces el en efecto dólares, de la brecha no exactamente. juega por ese lado. No juegan nada porque siempre te mantenés en el marco del dólar. La base Perfecto. imponer en dólar, el impuesto determinado en dólar y pagas en dólares. Solamente podés disfrutar en todo caso de saber que eso es lo que sería en pesos, pero como no hay opción, no hay conversión ahí. ¿Me entendés? Ok. Bueno, preguntas de las más simples a las más complejas que van surgiendo. ¿Qué pasa para una, en algún punto lo marcaste, pero viene bien remarcarlo, una empresa, no una familia, un empresario que adhiere en la primera etapa, pero por algún motivo tiene que ingresar en la segunda etapa? El incremental de bienes que hace hacia diciembre, por ejemplo, ¿mantiene la alícuota del 5 o todo el patrimonio se graba al 10? Todo el patrimonio queda grabado al 10, es como que se hubiera adherido por todo al 10%. Okay, con lo cual no puede olvidarse o omitir nada, digamos. No, De no. ahí el profundo análisis que hay que empezar a hacer ya y con tiempo. Por eso yo creo que más que todo nosotros los contadores vamos a tener que extremar los recaudos para que el contribuyente termine adherido al 5%. Es decir, presumo que al 10 o al 15 quedarán quizás algunos ajustes de inspección, algunas cuestiones, digamos, de ese tipo que pueden subsanarse, que no pueden haberse regularizado antes del 30 de septiembre y que sean posteriores. También, bueno, puede haber arrepentidos, puede haber operaciones, gente que no se animó a entrar en la primera etapa y entra en la segunda. Hay que ver la evolución también del país, ¿no? ¿Está bien? El marco general de la economía, puede que algunos que duden hoy por hoy de blanquear, dentro de marzo del año que viene, cambien de opinión y paguen el 15%. ¿Qué pasa, Néstor, Queda con abierta este, la puerta, pero es sí, muy grande la diferencia de alícuota. Estamos hablando de incremento del 100%. qué pasa, Sí. Néstor, con personas, por ejemplo, que tenían terrenos y han construido sobre esos terrenos, pero o sea, tienen el inmueble declarado, pero no la construcción sobre ese inmueble? Una pregunta que llega. Bueno, ¿Está contemplado eso? esa circunstancia se contempló claramente en el blanqueo de Macri, estableciendo que se incluían las mejoras. Entonces, eso permitió, con la tasación de corredor inmobiliario, determinar y subir en ese momento el informe del tasador, que a su vez lo tenía que confirmar por un mecanismo cruzado ante la misma AFIP, también el tasador. Entonces, por ejemplo, una persona que tenía declarado un lote en un barrio cerrado de $100.000, que se hizo una casa de 400.000, podía blanquear los 400.000 con la tasación. En esta oportunidad no se ha contemplado que se puedan blanquear las mejoras, sino que dice lisa y llanamente inmuebles. Si uno Ok, lo interpreta de forma literal, a priori te diría que no estarían incluidas las mejoras, porque los inmuebles incluyen todo lo clavado y plantado. Pero cabe suponer, o esperemos, que la AFIP lo aclare y se puedan regularizar las mejoras. Es decir, el concepto es que el bien
no tiene que haber estado declarado. Si estaba declarado el lote, el inmueble como tal, como inmueble se está declarado. Les reitero, esto no fue así en el blanqueo de Macri porque claramente decía mejoras. Y no solamente que lo establecía, sino que establecía el procedimiento de cómo justificarlas. Ok. Acá te pregunta, una persona que tenía efectivo al año pasado y en marzo de este año se compra una propiedad. Y bueno, Eh, esa persona queda, entre comillas, desamparado porque no tiene el efectivo al 31 de diciembre del 2023. Es decir, no puede demostrar la tenencia y aunque la tuviera no la puede depositar. Porque hoy por hoy el blanqueo de efectivo es solamente vía depósito. Entonces, no tiene forma de exteriorizar el depósito y tampoco tiene el bien al 31 de diciembre de 2023, con lo cual queda fuera del blanqueo sin la posibilidad de regularizar. ok, preguntan sobre las criptomonedas, qué tratamiento tienen en el blanqueo, no sé si lo tenés visto. Bueno, las criptomonedas se van a poder regularizar en la medida en que el sujeto emisor esté bajo la esfera de la CNB. Lo que se ha previsto, digamos, en una norma bastante pro blanqueo de criptomonedas, es que hasta la fecha de acogimiento, si el sujeto titular de las criptomonedas, el emisor está fuera del país, se puedan transferir esas criptomonedas a un emisor controlado por la CNB. Si las transfiere antes de acogerse al blanqueo, lo va a poder regularizar. ¿Sí? Ahora, ahí habrá que tener en cuenta que lo que uno sigue blanqueando los bienes existentes a diciembre del 23. En esto el decreto ha sido generoso, digamos, en la posibilidad de blanquear, pero evidentemente no va a coincidir lo que existía en diciembre del 23 con lo que se transfiera. O verá el sujeto que blanquee que solamente le transfieran a un ente controlado por CNB por el importe equivalente al que tenía en diciembre del 23. Ok. Hay otra pregunta que tiene que ver con dinero en el exterior, si se puede transferir parcialmente a Argentina a una cuenta especial y dejar parte en el exterior eventualmente y Sí, sin así duda, cumplir con sin la duda. regularización. Digamos, el sujeto que tenía los fondos del exterior, que seguramente tiene temor de traerlo a Argentina, va a traer lo que sea necesario a los fines de pagar impuestos, básicamente. Y bueno, también tendrá la posibilidad de evaluar algún destino de inversión en Argentina en base a los destinos que estuvimos explicando anteriormente. Sí, en base a los destinos yo quería hacer un comentario, esta es mi interpretación, espero que sea la correcta, pero cuando se habla de las alternativas de inversión a las que puede ser aplicado esos fondos para que no sufran la retención del 5%, y habla de bonos, habla de fondos comunes de inversión abiertos, comunes de inversión cerrados y certificados de participación de ciertos fideicomisos que inviertan en actividades productivas. Cuando habla de acciones y de bonos, nuestra interpretación es que son nuevas emisiones, ¿no es cierto? Es como que las provincias o eventualmente el Estado emitirán nuevos bonos que podrán ser suscriptos con ese dinero exteriorizado, y eso va a tener algún fin específico eventualmente, pero no es para comprar deuda ya emitida o deuda ya cotizante. Hay una pregunta que tiene que ver con esto, de que si alguien regulariza y compra bonos, si esos bonos se pueden poner en garantía para tomar caución bursátil y demás. A ver, habrá que ver si estos nuevos bonos que van a ser emitidos son activos elegibles para afectar en garantía en las operaciones bursátiles, pero no son los existentes. Sí, sí, Y tiene sí, sentido que así sea, porque lo que se está intentando hacer es condonarte el impuesto eventualmente, o la pena por regularizar, siempre y cuando haya un destino específico de esos dólares, o sí, sí, esos sí. Y con activos. circulación productiva en nuevas inversiones o nuevos. Yo quería subrayar un poco esto, porque por si a alguno no le quedó claro, Néstor, el tema de las cuentas especiales. Las cuentas se llaman CERAS, Cuenta Especial de Regularización de Activos, que es la que tienen que abrir cualquier sujeto que blanquee o exteriorice en una entidad financiera, y la comunicación del Banco Central dice que los bancos tienen que poner a disposición estas aperturas por home banking. Eso dice la comunicación. Pero no solamente el que regulariza puede abrir una cuenta cera, sino que también puede hacerlo el sujeto que no regularice, como bien vos dijiste, para recibir fondos provenientes de la regularización.
Y de esta manera, todo lo que circule por estas cuentas cera no va a ser afectada por las retenciones de las alícuotas respectivas, hasta, siempre y cuando se mantengan en ese circuito hasta el 31 de diciembre del Así 2025, es, ¿correcto? así es, así es. Cualquier empresa que reciba dólares, que no haya exteriorizado, pero que reciba dólares y haga la extracción, tendrá que asumir el costo, la empresa que hace la extracción de efectivo, ¿no es cierto? Exactamente. Que es una opción O que no, tiene. no necesariamente extracción de efectivo, o destino a una cuenta no cera. No sé, claro. O sea, una empresa desarrollista inmobiliaria puede que abra la cuenta cera para que el que blanqueó le transfiera, no tenga problemas el que blanqueó. Pero después la empresa desarrollista puede asumir el costo del 5% si en la evaluación de su negocio le cierra y destinarlo a otra cuenta, obviamente sufriendo la retención. ¿Sí? Si no, va a tener que mantenerse en el circuito blanco total, porque esos fondos van a tener que pasar a otra cera. O alternativamente también podrá el desarrollista destinarlo a los destinos de inversión institucionalizados, como hablábamos recién. O eventualmente habrá que ver si ese desarrollista no le conviene hacer un fideicomiso nuevo, ¿sí? Como hablábamos, ya sea iniciado el 8 de julio o que no tenga un grado de avance mayor al 50%. Y en Mm, ese caso, mm. ese desarrollista que recibió en cuenta cera podrá transferirlo a este fideicomiso sin tener la penalidad. Ok, ahí está la Sería una segunda. opción para el rubro inmobiliario. Perfecto. ¿Qué pasa con, otra pregunta, con personas que han tenido cargos públicos eventualmente? ¿Hubo una modificación de último momento ahí en cuanto Sí, al bueno, plazo? sí, en general se extendió a 10 años y no van a poder adherir. Extendió 10 años el periodo en el cual hayan sido empleados, funcionarios con cargos públicos y no van a poder adherir al régimen de blanqueo por sí mismos. Hay una lista, ¿no es cierto?, taxativa Sí, hay todo un de cargos detalle que han... de todos los funcionarios en los diferentes niveles. Ok, y esto juega también, entiendo, por hasta cierto nivel de consanguinidad, ¿no es cierto?, de la persona que es También, familiar de ese exactamente, tener el funcionario. cónyuge, los ascendientes, los descendientes. Ok. Siguen llegando más preguntas, Néstor. ¿El beneficio del blanqueo se extiende a la sociedad anónima cuando el que blanquee sea un solo accionista, cualquiera sea su participación? Así es, así lo dice este artículo que es novedoso. Y exactamente, más que todo va a estar vinculado por el monto que blanquee el accionista, y ese monto va a ser el beneficiado en la sociedad. Ok. Eh, sigo leyendo. Pues, se suman preguntas. Vuelven a preguntar sobre el mecanismo para blanquear inmuebles en cabeza de una persona humana, pero eso lo aclaraste bien, eso no está permitido y lo modificaron a último momento cuando el proyecto iba hacia el Senado, ¿no es cierto? La posibilidad de que una persona física blanquee un inmueble de una sociedad argentina. No, exactamente, ya no se puede. Quedó eliminado. Esa persona tiene que entrar en los procedimientos de decisión, básicamente. ¿Qué opinás, mejor dicho, pues tu opinión, en el caso de un monotributista que blanquea unidades habitacionales por encima de los topes que establece el marco jurídico de permanencia del régimen de monotributo? ¿Se pasa inscripto? No, bueno, el blanqueo condona todas las obligaciones anteriores, y no, en el régimen de Macri estaba previsto que no te excluía del monotributo, y acá no está expresamente dicho, pero entiendo que no lo excluye. Después, obviamente, habrá que ver la cuestión de la cantidad de actividades, de unidades, etcétera, pero no, entiendo que no lo excluye. Bueno, acá hay una pregunta. A ver, corregime, Néstor, me animo a contestarla porque está vinculada también a inversiones financieras, pero es una persona humana que blanquea $500.000 y las deposita en una cuenta especial. ¿Puede retirar de la cuenta especial la totalidad de ese monto antes del 31 de diciembre del 2025? Y la respuesta es sí, lo que ocurre es que el banco le va a aplicar la retención, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, de ahí está una decisión financiera eventualmente, de si un cliente deposita ese efectivo, lo mantiene
pasado el 30 de septiembre el banco lo extrae y hace una inversión bursátil, por ejemplo, compra obligaciones negociables que rinden el 8 o 9%, o compra deuda del Estado, o compra alguna otra inversión, y busca recuperar el costo de la retención con alguna inversión que se adecue al perfil de riesgo de ese inversor, porque mucha gente puede estar pensando que puede dejar depósitos en los bancos sin hacer nada hasta el 31 de diciembre del 2025 para no pagar la penalidad. Ahora, otra gente puede estar evaluando hacer ese depósito y hacer una rápida extracción a una cuenta no cera, a una cuenta comitente, por ejemplo, para comprar deuda de empresas argentinas que rinden hoy niveles de 7-8% eventualmente, o algún otro tipo de inversión. Entonces, todo Sí. dependerá del perfil de cada inversión y la tolerancia a los diferentes Solamente habría que aclarar, tipos de Iván, ahí inversión. que hasta los $100.000 Mm, los puede destinar a operaciones onerosas sin que necesariamente vaya a otra cuenta cera. ok, ¿Entendés? Ese ejemplo ok. tuyo de los $500.000 puede, y aparte, ya lo dijimos varias veces, a partir del 1 de octubre de este año va a poder retirar hasta $100.000 también sin ninguna limitación. Ok. Bueno, creo que hemos cubierto por lo menos los principales temas y las principales dudas que van surgiendo. Como todo, Néstor, esto lo sabes más vos que yo, pero esto es casuística, ¿no es cierto? Cada Sí, contribuyente o cada consulta que se te va acercando te va haciendo imaginar escenarios que tal vez uno no se había planteado en el momento cero, y a medida que van pasando los días y se van conociendo detalles de las nuevas reglamentaciones o sí. decretos o Y resoluciones. seguramente que es muy probable que amplíen, ¿no es cierto?, las normas reglamentarias porque han tratado de cumplir los plazos que había de 10 días para la publicación de resoluciones, de decretos. Y en particular la resolución de la AFI es muy limitada. No me extrañaría que amplíen y en el marco, ¿no es cierto?, de lo que ha dicho Milei en varias oportunidades, de que la idea es que se acoja a todo el mundo, ¿sí? Reitero, acá está la cuestión de la demostración de la propiedad, en muchos casos, de los bienes al 31 de diciembre del 2023, en algunos casos es demostrable, pero en otros no, precisamente porque estamos hablando de un blanqueo de bienes no declarados. Y si no estaban declarados, puede ocurrir que no se pueda demostrar fácilmente, como dijiste vos, como te consultaron, respecto de las obras en un lote. Entonces, igualmente una empresa constructora también podría tener obras no declaradas en los bienes de cambio. Que hablando de bienes de cambio, se permite el blanqueo de bienes de cambio, pero el decreto, claro, que no van a poder ser considerados existencia inicial en el año siguiente, o sea, en los ejercicios que inician a partir de enero del 24. Con lo cual, en la práctica impide el acogimiento del blanqueo por bienes de cambio, porque implica y el año siguiente reconocer un efecto del 35% del impuesto a la ganancia por no poder computar el costo. Pero otra pregunta, no sé si tenés opinión, pero el impuesto anticipado del régimen especial de bienes personales, ¿es deducible de ganancias? El impuesto, de base a ir en ese aspecto, en mi opinión, las pautas generales de la ley de bienes personales. El impuesto a los bienes personales es deducible de la proporción digamos, del impacto sobre bienes que generan renta. Es decir, si un inmueble alquilado, ¿sí?, que genera renta de primera categoría de ganancias, uno puede deducir el impacto de bienes personales, pero sobre el inmueble, no sobre todo el patrimonio, ¿sí? La parte de bienes personales que impacta sobre ese inmueble, sobre esa evaluación, es deducible. Y acá entiendo que se sigue la general de la ley porque en ese aspecto la ley de bienes personales sigue vigente. Y la pregunta que continúa esta es, ¿y el impuesto especial de blanqueo es deducible? Yo el impuesto especial al blanqueo entiendo que no es deducible, porque precisamente el blanqueo regulariza todas las rentas que existieron hasta el 31 de diciembre del 23 y quedan condonadas, es decir, quedan desgravadas. La pretensión de deducir el impuesto sería a futuro, por rentas a generarse a partir del 1 de enero del 2024 y que no tienen vinculación, ¿sí?,
esas rentas futuras con el impuesto que cubrió hasta diciembre del 23. En mi opinión. En el de Macri tampoco fue deducible, pero en esta ley no se ha previsto expresamente la no deducibilidad. Ok. Bueno, me parece que estábamos, Néstor, y siendo respetuosos con la obra. El tema es muy extenso y no se agota acá, pero hemos cubierto los principales ejes. Nosotros, primero agradecerte por el tiempo, agradecerte a todavía los más de 120 conectados que hay. Eventualmente invitarte en un par de semanas si es que hay cambios sustanciales o temas que merezcan ser abordados de otra óptica o con un poco más de detalle. Y bueno, como decía al inicio, los tiempos apremian, hay que entender muy bien la situación de cada uno. Los contadores están todos, los estudios contables están todos muy cargados de trabajo por la cantidad de vencimientos que tienen, con lo cual esperar que un profesional pueda considerar todos los aspectos personales de una familia o de un contribuyente particular, ¿no? Con lo cual creo que uno tiene que hacer su propio análisis también, y eventualmente, bueno, Néstor, quedan tus datos a disposición, sos un profesional de confianza. Agradecerles a todos, y en la medida que haya novedades en materia de productos a invertir, hasta hoy están enumerados solo a nivel resolución, les vamos a estar compartiendo eventualmente las emisiones de bonos, eventualmente de activos elegibles para poder ser invertidos, quedando exentos de la retención. Nuevamente gracias, Néstor, como Bueno, siempre, Iván, y buenos días a todos. quedamos a disposición. Desde luego. Gracias. De nada.